Buenas tardes. Hoy, viernes 27 de agosto, tenemos de invitada a la doctora Beatriz Liliana España Sánchez. Muchas gracias, doctora, por haber aceptado esta disertación. Pues la doctora es originaria de Jerez, Zacatecas, México. Ella es químico farmacobiólogo de la Universidad Autónoma de Coahuila. Eso es en México. En la especialidad de análisis y catalización de polímeros por parte del Centro de Investigación en Química Aplicada, de la sigla CIQA. Cuenta con una maestría en tecnología de polímeros, también en SICA. Realizó un doctorado en tecnología de polímeros con acentuación en el diseño de nanocompuestos poliméricos antimicrobianos. Es postdoctorante de Simvestab, Unidad de Querétaro, y de CFTA de la UNAM. La doctora Beatriz, desde hace 3 años y medio, es investigadora catedrática del CONACYT, adscrita al Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico de Electroquímica, cuyas siglas son CIDETEC en México. Es un centro de investigación. También pertenece al Sistema Nacional de Investigadores, SNI, nivel 1. En su haber tiene 24 publicaciones científicas, además cuenta con 8 títulos de patentes nacionales otorgadas y un desarrollo tecnológico. También ha participado en más de 10 congresos internacionales y 18 charlas de divulgación científica. La doctora Beatriz España Sánchez nos va a hablar un poco sobre el diseño de nanomateriales antimicrobianos. Buenas tardes, doctora, y bienvenida. Le escuchamos. ¿Qué tal, William? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Pues de entrada agradezco mucho la invitación a esta charla y les voy a platicar un poco acerca de lo que hemos estado trabajando en estos últimos años relacionados con el diseño de nanomateriales antimicrobianos. Muy bien, el origen o la idea de estudiar este tipo de sistemas es que en realidad a nivel mundial tenemos un problema muy grave de salud pública, donde la propagación de microorganismos pues ha hecho prácticamente la generación de un montón de enfermedades infecciosas, ¿no? Que estas enfermedades pueden ser causadas tanto por bacterias, hongos o virus. Entonces, en este sentido, nos queda claro que todos estos microorganismos pueden estar de manera libre o pueden ser transmisibles a través de diferentes superficies y que por lo tanto es importante diseñar acciones tanto preventivas como correctivas para disminuir esta carga microbiana, para disminuir esta transmisión de microorganismos y que nos generen un efecto nocivo a la salud. Digamos que de maneras correctivas, pues todo el diseño que se ha desarrollado, por ejemplo, para vacunas o el desarrollo de antibióticos va enfocado a cuando ya se produce este daño ocasionado por los microorganismos. Entonces, digamos que una manera de prevenir esta propagación de microorganismos en el medio ambiente es a través de diferentes medidas de sanitización, que es prácticamente con lo que hemos estado viviendo ahorita con la pandemia de COVID-19, ¿no? En este sentido, pues el lavado de manos, pasar por cortinas sanitizantes, el uso de antibacteriales, pues puede ser una medida preventiva, ¿no? Que mitiga el ingreso de estos microorganismos a nuestro cuerpo y pues que puedan generar un daño a la salud. Entonces, recientemente, o digamos que ya se tienen algunos años, una tendencia importante en el desarrollo de materiales antimicrobianos es a través del uso de la nanotecnología. Entonces, si hablamos de nano, con el prefijo, quiere decir que estamos hablando en una escala de 1 por 10 a la menos 9 metros. ¿Y qué es lo interesante de estos sistemas a nivel nano? Que mientras más pequeños son, tienen una mayor área superficial o una mayor área reactiva, las cuales son capaces de potencializar las propiedades intrínsecas de un material, sea por sí solo o cuando es formulado, por ejemplo, dentro de un polímero como aditivo. En este sentido, los nanomateriales han tomado una relevancia importante porque dentro de sus características, pues bueno, viene el incremento de propiedades ópticas, mecánicas, térmicas, eléctricas, y se ha descubierto que hay nanomateriales o nanopartículas que tienen esta capacidad de inhibir el crecimiento o propagación de microorganismos. Por lo tanto, pues se ha llamado o se ha mencionado en la literatura que son la nueva generación de agentes antimicrobianos. En este sentido, pues creemos que los agentes antimicrobianos, que pueden ser desde nanopartículas metálicas tales como plata
oro, cobre, titanio o dióxido de zinc, pues tienen esta capacidad de inhibir el crecimiento de microorganismos, un tanto por su tamaño y otro tanto por la capacidad de liberar iones, ¿no?, a través de su superficie. Y actualmente el uso de estos sistemas antimicrobianos, pues bueno, viene en función, por ejemplo, de la inhibición de crecimiento de microorganismos. También se utiliza actualmente como sistemas de liberación de fármacos, acarreadores. De hecho, las vacunas, parte de ellas están diseñadas con partículas de tamaño nanométrico que son de un polímero. Y finalmente, este es el impacto que tienen estos agentes antimicrobianos al estar en contacto directo con un microorganismo. Entonces, creo que es bastante interesante poder estudiar las propiedades o las características intrínsecas de cada uno de estos materiales con posible aplicación como sistemas antimicrobianos. Entonces, la nanotecnología, en realidad, a pesar de que sea un término con el cual la mayoría de nosotros no estamos completamente familiarizados, lleva más de 20 años de desarrollo. Y en este sentido, pues la mayor parte de los nanomateriales han sido enfocados, por ejemplo, para sistemas de liberación controlada, incluso localizada de fármacos, ¿no?, que sean un poco más específicos y que viajen exclusivamente al sitio de acción. Otras de las aplicaciones son, por ejemplo, en la formulación o en la fabricación de sistemas o equipo de protección personal que ya vengan aditivados con estos nanomateriales con el objetivo de evitar, por ejemplo, el crecimiento de microorganismos. Y actualmente, una de las áreas que está en boga es el desarrollo de recubrimientos o de superficies que se les puede llamar clean surface, en el sentido de que en el momento en el que los microorganismos se depositan en la superficie, pues per se tienen la capacidad de inhibir o evitar que el microorganismo se quede adherido y que por lo tanto pueda crecer o permanecer viable. Entonces, esta tecnología va diseñada o va enfocada al desarrollo de materiales que potencialmente puedan erradicar el crecimiento de estos microorganismos y que por lo tanto no tengamos un contacto directo con el cuerpo humano. Entonces, si les hablara un poco de cómo el uso de nanomateriales ha impactado en el sector salud, actualmente ya se encuentran en el mercado algunos indicios de uso de nanomateriales, por ejemplo, en el caso de cobre, que tienen la capacidad de inhibir el crecimiento de bacterias e incluso de virus tales como el SARS-CoV-2. Una de las áreas que se está desarrollando de manera importante es la fabricación de textiles antimicrobianos, que tengan la capacidad de repeler la adhesión de estas bacterias o de estos virus en la superficie y que por lo tanto se mantenga libre, ¿no?, o que se mantenga limpia. Actualmente también se venden se han fabricado algunos cubrebocas o también tapetes, que son los tapetes que se colocan cuando consumimos alimentos, y la fabricación de superficies que tengan la capacidad de inhibir el crecimiento de estos patógenos. Entonces, al hablar de nanotecnología, en realidad hablamos de una área multidisciplinaria que no solo tiene aplicaciones en el sector biomédico o en el sector salud. La nanotecnología como tal tiene un impacto bastante importante, por ejemplo, a nivel automotriz, ¿no?, que va directamente enfocado en la fabricación de recubrimientos que sean más ligeros comparado con los recubrimientos o comparado con las piezas automotrices que actualmente se venden, que sean más ligeros, pero que a la par de ser más ligeros sean también más resistentes, que tengan una mayor resistencia mecánica, por ejemplo, al impacto, o que sean, digamos, que tengan alguna resistencia, ¿no?, a condiciones un poco más agresivas ambientalmente. De igual manera, también el desarrollo de nanomateriales ha beneficiado el área aeroespacial con el diseño de nanocompuestos o nanocompositos que tienen la capacidad de incrementar la estabilidad físico-mecánica o sobre todo cuando se someten estos materiales a condiciones extremas, por ejemplo, presiones, condiciones de vacío o cambios bruscos de altitud o de temperatura cuando se utilizan este tipo de materiales. Entonces, en realidad la nanotecnología pues nos brinda toda una gama de aplicaciones importantes en la cual pues el objetivo principal es el beneficio, ¿no?, el beneficio a nivel social
y el beneficio sobre todo de su aplicación en diferentes vertientes. Otras aplicaciones en donde la nanotecnología ha estado incursionando, por ejemplo, es en la industria farmacéutica, en la industria cosmética, por ejemplo, desde hace algunos años, todos los, por ejemplo, bloqueadores solares se ha encontrado que tienen nanopartículas de dióxido de titanio que tienen la capacidad de protección ultravioleta. Entonces, si ustedes se fijan, en realidad, a pesar de que la terminología nano no es muy convencional, en realidad la nanotecnología ya lleva tiempo incursionando como formulado o en su aplicación en diferentes áreas, que eso es lo más importante. Entonces, si hablamos un poco de qué es lo que desarrollamos en relación al uso de nanomateriales en CIDETEC, les comento que CIDETEC es un centro de investigación y desarrollo tecnológico en electroquímica que se encuentra localizado en el estado de Querétaro, en México. CIDETEC forma parte de uno de los 27 centros de investigación de CONACYT, que es el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología del país, y bueno, está especializado principalmente en el estudio de diferentes procesos, principalmente electroquímicos, enfocados a 3 ejes temáticos: salud, energía y medio ambiente. Entonces, CIDETEC tiene 3 áreas que lo caracterizan. Por ejemplo, investigación, que es la parte de ciencia, donde estamos alrededor de 36 investigadores trabajando en diferentes líneas de investigación. Tenemos una parte de desarrollo tecnológico, que son el área de tecnólogos que se encargan sobre todo de crear estos prototipos, ¿no? que en algunos casos se desarrollan a nivel laboratorio, y tenemos una área también de servicios tecnológicos que principalmente se encarga de acercarnos o de hacer un vínculo entre el sector industrial y lo que producimos en el centro. En ese sentido, también es importante mencionarles que en CIDETEC tenemos 2 posgrados que son reconocidos a nivel nacional por el PNPC, el cual es el posgrado, maestría y doctorado en electroquímica, y también maestría y doctorado en ingeniería ambiental. ¿Qué hace CIDETEC? Aparte de lo que les comento, CIDETEC tiene presencia en 3 laboratorios nacionales reconocidos por el CONACYT, que están especializados en fabricar diferentes dispositivos o en incursionar en diferentes áreas. Por ejemplo, CIDETEC es el líder en el Laboratorio Nacional de Micro y Nanofluídica, que está enfocado principalmente al desarrollo de dispositivos a microescala, por ejemplo, sensores o detectores de glucosa, y que van enfocados a esta parte, ¿no? de diseñar sensores o de diseñar dispositivos que tengan un impacto benéfico, ya sea en el sector salud o ya sea en otras áreas. Por otro lado, también CIDETEC forma parte o es partícipe de un Laboratorio Nacional de Materiales Ligeros para la Industria Automotriz, que se conoce por sus siglas como la NIAUTO, y en este sentido, los materiales que podemos potencialmente desarrollar aquí en el centro pueden ser enfocados al desarrollo de sistemas ligeros, ¿no? Que puedan ser sobre todo aplicados en dispositivos de almacenamiento de energía o en sistemas antibacteriales. Y finalmente también CIDETEC forma parte de un laboratorio nacional de materiales grafénicos que básicamente se encarga en todo el estudio o en todo el análisis de estructuras de carbono, dígase grafeno, nanotubos y todas las formas alotrópicas del carbono enfocadas a diferentes aplicaciones. Entonces, dentro de las líneas de investigación que maneja CIDETEC, pues se encuentran principalmente relacionadas con bioelectroquímica, corrosión, electrodepósitos, sistemas de inmunodetección, galvanoplastía, también la fabricación de celdas de combustible o de estos sistemas para almacenamiento de energía, y recientemente ha incursionado en el área de nanomateriales. En este sentido, desde hace 3 años y medio fuimos contratados un grupo de investigadores para iniciar el estudio o el desarrollo de de materiales poliméricos en diferentes áreas, ¿no? Principalmente enfocados a salud, energía y medio ambiente. Ahora bien, en el área de polímeros tratamos de incursionar
en la aplicación de estos sistemas o de estas macromoléculas con diferentes aplicaciones. Por ejemplo, en el área de energía hemos trabajado un poco con supercapacitores, membranas de intercambio y la síntesis de nanomateriales. En el área automotriz, por ejemplo, hemos trabajado con recubrimientos hidrofóbicos que son capaces de repeler agua o cualquier otro tipo de materiales, y también sistemas anti-fouling, ¿no? En el caso del medio ambiente, hemos trabajado un poco con membranas poliméricas que tienen la capacidad de hacer una separación selectiva, por ejemplo, de contaminantes. Y finalmente, en el área de salud, hemos trabajado con diferentes recubrimientos y diferentes nanomateriales que tengan esta capacidad de inhibir el crecimiento de microorganismos. Entonces, de manera muy general, ¿qué es lo que hacemos en el área de nanomateriales antimicrobianos? Tratamos de desarrollar una estrategia que desde mi punto de vista considero que es un poco multidisciplinaria, porque la idea es primero diseñar un material, ¿no? Diseñar qué es, por ejemplo, si queremos hacer, voy a poner un ejemplo, un apósito para heridas, pues tenemos que ver qué tipo de matriz polimérica o qué tipo de polímeros se utilizan para fabricar estos apósitos para heridas. En este sentido, pues también nos tomamos a la tarea de hacer la síntesis mediante métodos de química verde de estas nanopartículas que tienen la potencial actividad o el efecto antimicrobiano. Entonces, digamos que en una primera etapa hacemos la fabricación de las nanopartículas, obviamente hacemos la caracterización físico-química y posteriormente nos damos a la tarea de realizar el proceso de incorporación de estas partículas a una matriz polimérica por diferentes métodos, dígase mezclado en solución, mezclado en fundido o mezclado asistido con o polimerización in situ, ¿no? Entonces, posteriormente, pues ya que tenemos el material, nos damos a la tarea de realizar la caracterización físico-química y ver sobre todo aspectos como dispersión de nanopartículas y sobre todo la parte de la validación, ¿no? De ver si efectivamente el material cumple con el requisito de que sea un sistema antimicrobiano bajo diferentes normas. Y finalmente, la validación o la aplicación de este material que va directamente enfocada a que, por ejemplo, si diseñamos un apósito para heridas, pues obviamente hay que analizar si efectivamente el material cumple con las características desde el punto de vista microbiológico y desde el punto de vista de biocompatibilidad celular para poder ser utilizado como un apósito de heridas. Entonces, la mayoría o gran parte de los proyectos que estamos desarrollando actualmente en el laboratorio de nanomateriales van enfocados a eso, ¿no? Diseñar un material exclusivamente para la aplicación. Ese es como un punto importante en el cual actualmente nos encontramos trabajando. ¿Cuál es el reto? ¿Cuál es el objetivo de hacer este diseño, ¿no? Desde que involucra la síntesis de partículas, la incorporación en el material y la validación. El objetivo es que nosotros tengamos la capacidad de diseñar materiales multifuncionales, que estos materiales tengan la capacidad de efectivamente cumplir con el efecto antimicrobiano sin que representen un riesgo a la salud, que la concentración de esta carga o de este aditivo sea lo suficientemente efectiva para generar el efecto bactericida y sin que represente un impacto negativo al contacto con el cuerpo humano o un impacto negativo al medio ambiente. Entonces, esos son los retos a los que actualmente nos estamos enfrentando en el diseño de este tipo de nanomateriales antimicrobianos. Y bueno, finalmente termino esta charla muy breve agradeciéndoles mucho la invitación y dejando mi contacto para cualquier duda o comentario. Con gusto los puedo atender. Para mí será un placer. Nuevamente les agradezco muchísimo la invitación.